tenemos en nuestro piso Sí. a Bárbara Galarza. Exactamente, ella estuvo becada en Texas. Exactamente, ella es antropóloga y nos va a venir a contar cómo fue su experiencia como becaria viviendo en Texas. Ella sí tuvo tiempo de sacarse el piloto Sí, y todo. sí, ella llegó más cómoda que nosotros. Bárbara, ¿cómo te va? Buen- Gracias por venir. Buenas Gracias a tardes. ustedes por invitarme. Bueno, contanos esta experiencia allá en Texas. Bueno, fue fascinante, realmente muy interesante. Estuve 3 meses, entre abril y julio de este año, con una beca Fulbright, Ministerio de Educación, que es un programa que financia investigadores que están haciendo posgrados o postdoctorados en universidades en Estados Unidos para compartir los resultados de su investigación. Ok. En tu caso, ¿de qué se trata tu investigación? Bueno, yo soy antropóloga social, me especializo en antropología urbana y problemáticas vinculadas a la salud mental. Vos te recibiste aquí en la facultad. Yo soy licenciada en Antropología Social de esta facultad. Ok. Tengo un máster en Sociología por la Universidad de Franche-Comté en Francia. Ok. Y soy doctora de la Universidad de Buenos Aires en Antropología Social. ¿Qué tuviste que hacer para ganar esta beca o directamente la facultad te becó, te dirigió? No, en realidad el programa lo gestioné por afuera de la facultad, pero la Ok. facultad siempre nos da mucha información y nos comunica sobre estas oportunidades. Bien. Fue un proceso arduo y bastante largo, es muy selectiva la beca Fulbright, tienen bastante prestigio y es mundialmente conocida, está en todos los continentes. Hubo 3 procesos de selección, uno a nivel 2 a nivel nacional y uno en Estados Unidos. Bien, bien. ¿Y qué pudiste tener contacto, obviamente, con todos, con antropólogos de allí, de Estados Unidos? ¿Cómo estamos a nivel de estudios antropológicos? Yo volví sumamente orgullosa de mi formación, Bien, la verdad que sí. bien, perfecto. Eso es lo fascinante del asunto, lo paradójico, que uno se va afuera y como que vuelve... Es inevitable comparar, por eso te pregunto. Sí, sí, sí. Yo estuve en un laboratorio de etnografía urbana dirigido por Javier Aullero, que es un sociólogo argentino también muy reconocido, que él es licenciado de acá en Argentina, pero hizo toda su formación de posgrado en Estados Unidos y se especializa en temas vinculados a la marginalidad urbana, la pobreza urbana, violencia, hace sociología política. Ok. Y dirige un grupo de investigación, la verdad que multicultural, global, donde hacen trabajo de campo en distintos lugares, Israel, Perú, México, Argentina es uno de sus lugares también, donde él hace sus investigaciones. Y pude como hacer un intercambio muy interesante respecto a nuestra región pampeana con esos investigadores y nutrirnos mutuamente. Bien. Porque aparte, vos esa investigación la hiciste in situ, aquí, Yo, sí. Y llevárselas para allá, que ellos obviamente la desconocían, ¿no? Exactamente, yo hice mi investigación en la ciudad de Olavarría y en localidades aledañas. Y yo me especializo además, hago investigación sobre ciudades medias, que es una escala urbana muy particular, donde no hay tanta teoría desarrollada. Y la verdad que siempre que voy y la comunico en distintos lugares es muy bien recibida, porque casi todo el mundo vive en ciudades medias, pero la mayoría de la gente conoce la teoría sobre las metrópolis, las grandes ciudades, ¿no? Allá. ¿Eso Allá y pasa acá allá? también, porque Ajá. acá la investigación también hay mucho sobre Buenos Aires publicado. Claro. Y en cambio lugares más pequeños como La Barría, Tandil, Azul, ejemplo, son un poco desconocidos y la verdad que en La Barría tenemos un gran número de investigadores que se están especializando en esta escala urbana y tenemos mucho para comunicar. Estaría bueno que le cuentes por ahí un poquito a la gente de qué se trata esto de ser antropólogo social, cuál es tu labor como investigadora, como docente. Digamos que para sintetizarlo, nosotros nos ocupamos de exotizar lo familiar, es decir, de extrañarnos de cómo, específicamente en lo urbano, cómo es que vivimos cotidianamente la ciudad, cómo la sufrimos, cómo la padecemos, también cómo la luchamos y cómo la festejamos, cómo la ocupamos. Y, por ejemplo, últimamente estamos con el grupo de investigación prestando mucha atención a la ocupación del espacio público, porque hay muchos reclamos en el espacio público por derechos que están siendo vulnerados o están un poco en retroceso. Entonces nosotros investigamos eso desde la espacialidad urbana, cómo esas cosas se gestionan cotidianamente desde el espacio urbano. ¿Pudiste conocer, porque es mundialmente conocida, la biblioteca de Texas, la biblioteca de antropología, de estudios latinoamericanos más que nada? ¿La pudiste conocer? ¿Estuviste ahí? En la Lila, sí. Incluso fui y dejé los libros que tenemos nosotros publicados para que otros investigadores puedan acceder a ellos. Sí. Wow. ¿Y cómo es la investigación? ¿Esos tienen más medios, tienen los mismos medios que nosotros para hacer los estudios? Una de las cosas que me llamó la atención es que, efectivamente, como la infraestructura que tienen es mucho más opulenta que la nuestra, más dinero puesto ahí, pero menos gente. Entonces, todo el tiempo yo reflexionaba respecto a qué privilegio tener una universidad pública en Argentina, realmente, Claro. y que todos nosotros que somos de esta región, casi todos primera generación de trabajadores que accedemos a la universidad, yo soy primera generación,
tenemos esa posibilidad sin tener que pagar matrículas carísimas, donde mucha gente hipoteca su casa para poder ir a la Claro. universidad. Sí. Respecto de eso, ¿viste mucha diferencia en lo que es la universidad en Estados Unidos, lo que es la universidad aquí en Argentina? Nosotros tenemos una gran formación de grado mucho más profunda que ellos. Ellos hacen la licenciatura en 3 o 4 años y no es tan teóricamente sólida como la nuestra. Por ejemplo, yo participé de clases de doctorado donde ahí recién estaban empezando a desarrollar estos marcos teóricos que nosotros vemos desde el primer año en la universidad. Es como que tenemos quizás una tradición un poco más europea que le da mucha más importancia a la formación teórica. Dijiste europea, ¿había presencia anglosajona, o presencia solamente de antropólogos de Estados Unidos y latinoamericanos, o estaban de todo el mundo? En este laboratorio de etnografía urbana el perfil es muy latinoamericano, porque la mayoría de los migrantes son mexicanos por la frontera, son primera o segunda generación, y ese suele ser una característica muy común en laboratorios de etnografía urbana, como el de Chicago es otro caso muy conocido. Donde son hijos de migrantes los que se ponen a extrañar la ciudad y a decir qué raro cómo está organizada la ciudad, por qué hay barrios que están separados, por qué hay guetos, por qué la gente circula por determinados lugares y no por otros. Los migrantes tienen como un ojo muy especializado en ese tipo de cosas. En esto de la apropiación de los espacios públicos, como estabas contando recién, las ciudades de Argentina y las ciudades de Estados Unidos es muy distinto. Sí. Otra de las cosas con las que me vine así anonadada era... Porque todos tenemos la imagen de Estados Unidos como un país de primer mundo y que te da acceso a muchos consumos que son realmente como agradables de tener, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Auto, ir Sí. a comprar cosas. Sí, no inflación y toda la cuestión. Exactamente. Sí. Eso está buenísimo, ir al supermercado y que las cosas valgan siempre lo mismo, es fascinante. Pero salís del supermercado y hay 2 filas de homeless, de gente sin casa, sin zapatillas, o sea, un nivel de pobreza urbana al que mi ojo olavarriense no estaba acostumbrado. Claro. Entonces es como hay una dualidad impresionante, una asimetría, una desigualdad social que yo estaba muy desacostumbrada y me llamaba mucho la atención. Y la gente que hace un tiempo que vive ahí ya acostumbra el ojo a esa desigualdad y eso es muy preocupante. Te traigo acá al país y acá más precisamente a Olavarría. ¿Qué está cambiando en las ciudades medias como Olavarría? Que está en términos de forma urbana, digamos. De forma urbana, sí, que ha cambiado, no es la misma Olavarría que antes. Hay más habitantes, pero bueno, se ve inclusive indigencia, se empieza a ver. O sea, ¿qué está cambiando en una ciudad media como esta? Porque Buenos Aires se ve un poco más lo que vos viste en Texas, en todo Claro, caso. la desigualdad. O ciudades grandes. ¿Aquí? Digamos que nosotros tenemos la fortuna de tener tierra para expandirnos horizontalmente. Entonces, de pronto, si bien ese proceso de urbanización no es tan rápido como la gente necesitaría que fuera, porque los servicios públicos no llegan a esos barrios periféricos, paulatinamente ese nivel de urbanización se alcanza, digamos, al menos en 10 o 20 años. En otras ciudades donde solamente se puede crecer verticalmente para arriba, es más dificultoso porque el valor del suelo crece mucho más rápido y es imposible que un trabajador pueda acceder a ese valor del suelo que se hace mucho más caro. O sea, tener su casa propia. Exactamente. Creo que en Olavarría todavía, en ese sentido, no estamos en una situación tan desventajosa como en las ciudades metropolitanas. Bien, por ahí en lo que vemos más en el centro, que antes no se veía, y más en el horario diurno, digo, por ahí uno a la mañana antes no veía gente juntando cartones. Hoy los ves muchísimo más. Toda esta cuestión que estamos viendo, que está cambiando en el paisaje urbano, ¿a qué se lo atribuís? A crisis cíclicas económicas, políticas, en las cuales después de un momento, de algunos años de desarrollo, donde la clase trabajadora puede acceder a ciertas cosas, volvemos a sufrir no tanto acceso a esas cosas, digamos, ¿no? Y es como que uno habla con la gente y están acostumbrados. Sí, esto es cíclico, dice la gente. Es como que uno ya se acostumbra a que es cíclico. Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y en términos globales está sucediendo, digamos, algo semejante. Hay una gran expansión de políticas neoliberales y de ajuste estructural, donde se exige a los estados-nación que achiquen su provisión de servicios, digamos. Por eso el gran peligro ahora, estamos muy preocupados en la universidad con el tema de que si no hay financiamiento de la investigación, no hay becas para los estudiantes que vienen de afuera y no tienen dinero para pagar un alquiler, ¿cómo van a sobrevivir? Hasta ahora el Estado estaba haciendo cierto aporte, no suficiente, pero lo estaba haciendo. Cuando eso deja de existir, el siguiente paso es la privatización, porque se empieza a ver todo como un negocio.
Y ese es el problema. Las ciudades no son negocios. Las ciudades son un ámbito de socialización donde deberíamos poder desarrollar nuestras capacidades, no solo hacer negocios. ¿Solamente estuviste apostada en Texas o pudiste recorrer algunos alrededores, algunas urbanizaciones? ¿Conociste? ¿Hay de urbanizaciones como hay en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, o solamente grandes ciudades? Digamos que me la pasé estudiando, así que Sí. mucho tiempo no tuve Ok, no pudiste para recorrer. recorrer. No, El pero caso más que nada de los servicios públicos que hablábamos recién, ¿no? Esto que hay tierra y Claro. que hay que esperar que lleguen los servicios públicos. ¿Ellos todos tienen los servicios públicos? ¿Esenciales? no, es como las películas. ¿Vieron cuando se ven las películas? Vos estás en el centro y la ciudad es maravillosa, bonita, Sí. está Google, están todas las empresas tecnológicas y ves a los hipsters tomando su Sí, sí, sí. Starbucks. Y el iPhone. Sí, con toda la tecnología, todos cancheros, muy bien vestidos. Sí, 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 sí. Te vas unas cuadras más allá y todos esos edificios modernos empiezan a achicarse, a hacerse más bajos, las casas más precarias, los autos más viejos, y empieza a haber como un cierto clima un poco más tenebroso, porque esa gente no tiene acceso al trabajo formal. Entonces necesitan generar dinero de alguna manera y desarrollan actividades, en muchos casos ilegales. Como las películas, como se ve, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Y los distintos barrios, ¿no? Exactamente. Es lo que vos decías recién. Yo me sentía como que estaba en una película yankee todo el tiempo. Yankee, directamente. En cuanto a... Me gustaría saber, viste que hablamos de la biblioteca, que pudiste conocerla, y los libros argentinos que quedaron ahí. ¿Qué autores quedaron ahí? Bueno, nosotros tenemos 3 libros publicados desde la cátedra en la que soy profesora de Antropología Urbana, Buenísimo. que son Antropología del Urbano, cuyo autor es Ariel Gravano, que es como el gran referente de la antropología urbana de Olavarría y de la Argentina, y latinoamericana también. Su libro ha sido publicado en Latinoamérica. Tenemos otro libro que es Ciudades Vividas, donde hemos recopilado investigaciones de investigadores de Tandil, de Azul, de Olavarría, donde nos ocupamos de diferentes temáticas, desde los medios de comunicación Sí. hasta el sistema de fábrica con Villa Obrera. ¿Y algún otro? Esos. Y Imaginarios de la Ciudad Media, Bien. que es una de las líneas de investigación que tenemos, ocuparnos de la constitución imaginaria, de cómo vivimos en la ciudad. ¿Y los pueden ver, los pueden leer, los pueden pedir aquellos que visiten ahí? Exactamente, Ajá, sí. es así. Y están en la facu también para los que quieran acceder. Y nosotros Qué damos bueno. clase con esos libros, lo cual es muy importante, porque es muy importante aprender sobre su propia ciudad, además de otras ciudades del mundo donde pasan cosas semejantes, pero es muy bueno que tengamos conocimiento sobre cómo podemos mejorar la nuestra. Exactamente. Hablando de la nuestra, Sí. y te vuelvo a preguntar cómo ves nuestra ciudad, Olavarría. En tu tema. Es mi tema de salud mental. Bueno, el tema de mi tesis de doctorado es el malestar. Que el malestar no es la enfermedad mental. El malestar son esas circunstancias de la vida cotidiana donde ambiguamente se nos está por chiflar el moño, como decimos. Es el Perfecto, síntoma, digamos. perfecto. Sí, Trabajar desde claramente. el síntoma, no la enfermedad. Sí, y donde vivimos con hastío y... Tristeza. Tristeza, lo opuesto al bienestar. Y las ciudades deberían existir para que sus ciudadanos tengan bienestar. Eso es lo que decía Aristóteles en la política. Las ciudades tienen que fomentar la felicidad de sus ciudadanos. Si no, no tiene sentido que ¿Y existan. cómo se fomenta? Bueno, es para mí una combinación de conseguir que la gente que produce la ciudad, que la trabaja, los laburantes de la ciudad, puedan también tomar decisiones sobre cómo se va urbanizando esa ciudad. Que participen, digamos, de todo lo que es. Presupuestos participativos es una de las opciones que se ha encontrado. Ok. Respecto de la expansión también, Exactamente, La porque territorialidad. una de las cosas que más malestar nos genera es cuando sentimos que nosotros no somos prioridad del gobierno. Estás hablando de la actualidad, ¿no? Ajá. ¿Los vías mejorantes? En términos abstractos o Sí. en ciertos consumos En cierto, colectivos. con lo que hablaste, por ejemplo. Lo que dijiste. Sí, yo estaba hablando como en un sentido más general. Por ejemplo, si hay barrios que tienen prioridad, no tienen cloacas hace 20 años y después en el barrio San Vicente hay asfalto renovado mucho más frecuentemente de lo que por ahí sería necesario, Es como dispar. es muy dispar y es normal que esos barrios se sientan muy excluidos y rezagados. claro. Bueno, viniste de Texas. Contanos profesionalmente qué estás haciendo y qué tenés ganas de hacer o cuál es tu sueño.
Mi sueño a largo plazo. Bueno, a mí me encanta investigar en Olavarría, así que mi sueño es quedarme acá, seguir investigando sobre la ciudad media y poder seguir compartiendo con colegas del mundo lo que desarrollamos acá, que es muy interesante y siempre que voy a lugares como que es muy valorado. Y además seguir como profesora en la Cátedra de Antropología Urbana. ¿Investigar, pero en algo en especial o en todo? A mí me fascina la idea de poder contribuir a que seamos más felices en las ciudades. La felicidad, qué tema, emoción, ¿no? Es la emoción, obviamente, que todos necesitamos y que estamos buscando siempre, ¿no? La felicidad en un sentido político, ojo, No, claro, claro. no solo psicológico. Interno. Sí, y en la interacción con el otro. Claro. ¿Por qué? Es porque la ciudad también está armada de cierta manera que no tenemos interacciones quizás un poco más amables. Sí, además uno está más productivo, más creativo, si logra ser feliz, ¿no? Es así. Gracias por visitarnos, Gracias. es un placer, es un orgullo para Barriense Gracias y a que se ustedes. den más de todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes.